Bienvenidos a la clase número 6, aplicando lo aprendido. En esta clase aplicaremos todos los conceptos que hemos visto en la clase anteriores, combinando las herramientas básicas del análisis técnico para generar ingresos en los mercados financieros. A la unión de todas estas herramientas la llamaremos nuestra checklist, una estrategia simple y básica a la hora de analizar cualquier activo financiero. Esta estrategia está basada en operar a favor de la tendencia, buscando puntos claves dentro de ella. ¿Qué es la checklist? Bueno, la checklist es una combinación de ¿qué? De los soportes y resistencias vistos en la clase número 1, donde también vimos los tipos de entradas al mercado, cambio de papeles, tendencias alcistas y bajistas con sus respectivas estructuras de mercado, retroceso y extensiones de Fibonacci, velas de entrada al mercado, temporalidades óptimas que vimos en la clase pasada para encontrar entradas más precisas. Y por último, y no menos importante, es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es la clase más importante de todas las que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque si no tenemos una adecuada gestión, podríamos tener más pérdidas que ganancias, incluso que el registro de MetaTrader nos dé que tenemos más ganancias. Pero, ¿qué sucede? Las pérdidas superan esos beneficios obtenidos y eso es una mala gestión de la cuenta. Así que no sirve de nada saber aplicar la checklist si no tenemos una buena gestión de riesgo. Veremos ahora la combinación de todas estas herramientas en esta imagen ilustrativa. Bien, ¿qué sucede? Explicaremos cómo trabajarían las herramientas todas en conjunto. ¿Qué se puede observar en la pantalla? Que tenemos una estructura de mercado alcista, que está compuesta por impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos. Una de las características importantes de la tendencia alcista es que los máximos son cada vez más altos. ¿Y qué sucede? ¿Cuál era otra condición necesaria? Que los mínimos debían estar validados. ¿Y cuándo estaban validados? Cuando estaba comprendida entre dos máximos cada vez más altos. En este caso ya tendríamos nuestra N. Esa N ya estaríamos habilitados para trazar nuestra tendencia hasta este punto. Hasta ahí llega la tendencia. Ahora, que yo la proyecte en el futuro es otra cosa. Es para yo tener una idea de dónde puede llegar el precio a rebotar para seguir subiendo. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos ahora? En el último máximo más bajo, trazamos lo que es nuestra resistencia y la extendemos hacia el futuro. Una vez que el precio ya haya superado, realizamos la aplicación de esta resistencia. ¿Y qué esperamos si el precio está en este punto? Que el precio retroceda. ¿Y hasta dónde? Hasta la resistencia del máximo anterior para tomarlo como un soporte. Una vez que eso sucede, podríamos trazar nuestro Fibonacci desde el inicio del impulso hasta el final del impulso. Se van a extender, en este caso, el 61.8, la zona dorada de Fibonacci. Entonces tenemos lo que es la confluencia de las herramientas técnicas y la checklist en su máximo esplendor. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Buscamos una vela de entrada vista en la clase número 4. ¿Cuáles son? Las velas de cuerpo largo, verde. Esas son velas de decisión. Son velas que la debemos buscar en horario adecuado. ¿Cuáles son los horarios adecuados? Son las sesiones de Londres y la sesión de Nueva York. ¿Cuál otra vela podríamos tomar como una entrada? Una vela con una cola inferior
larga y un cuerpo chiquito para irnos en una compra. El precio sube nuevamente, genera un nuevo máximo y este mínimo queda validado, porque está comprendido entre dos máximos cada vez más altos. ¿Qué hago cuando el precio supera este máximo? Trazo mi resistencia para ver si el precio va a ir a buscarla y tomarla como un soporte. Y nuevamente trazamos nuestro Fibonacci, se extienden los niveles y buscamos una vela de entrada en una hora adecuada. ¿Qué sucede en la tendencia bajista? Recordemos un poco la estructura de mercado. ¿Qué teníamos? Impulso, retroceso, impulso. ¿Bien? Tenemos nuestro primer punto, nuestro mínimo, y resulta que el precio hace un mínimo cada vez más bajo. Esa era una característica, que la tendencia bajista debe tener mínimos cada vez más bajos para que nuestro máximo esté validado. Cuando nuestro máximo está validado, yo trazo mi tendencia hasta este punto, nada más. Lo que hago es proyectarla hacia el futuro. Una vez que ese impulso supera el mínimo anterior, yo ya puedo trazar mi zona de soporte y extenderla hacia el futuro. ¿Y qué sucede? El precio puede o no buscarla para generar una entrada o un nuevo impulso bajista. Recuerden que puede ir o no a buscarla, son probabilidades. Hay un concepto que se llama tendencia acelerada. El precio directamente no llega a ese punto y empieza a acelerarse creando otro fractal. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando el precio llega? Supongamos que llega, nos da una vela de entrada. ¿Bien? Y también lo combinamos con los niveles de Fibonacci. Trazamos desde el inicio del impulso hasta final del impulso y se extienden los niveles de Fibonacci, en este caso el 61.8, la zona dorada de Fibonacci. ¿Qué sucede? Buscamos la entrada. ¿Y cuál es la entrada? Son las velas de decisión o las velas de rechazo, con cola superior bien larga, que sean bien largas, ¿sí? Y una vela o una vela de decisión bien grande que se coma a todas las velas anteriores, generando así un nuevo impulso. Ahora, ¿qué está sucediendo nuevamente? Esto es un mínimo y este es un mínimo cada vez más bajo. Por lo tanto, este máximo ha sido validado y mi tendencia sería trazada a este punto y la proyecto hacia el futuro. Trazo mi soporte desde mi último mínimo ya roto para saber si el precio va a ir a tomarlo como una resistencia para luego rebotar. Buscaremos ahora ejemplos en los gráficos para determinar estas entradas. Bien, acá estamos en el gráfico y vamos a analizar utilizando la multitemporalidad. Vamos a analizar este fragmento. ¿Qué es lo que podemos visualizar en día? En día tenemos una tendencia alcista. Bien, eso es importante. Tenemos que primero determinar nuestras temporalidades a la hora de realizar nuestras operaciones. En este caso yo voy a analizar en día. ¿Qué hago ahora nuevamente? Voy a bajarme a H4 aplicando lo aprendido en la clase anterior. ¿Qué podemos visualizar en H4? Que tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Bien, ya tenemos nuestra tendencia.
Veamos si está validada. Esta tendencia básicamente sí, está validada. ¿Por qué? Recordemos la característica. Tenemos este máximo cada vez más alto. Por lo tanto, este mínimo ha quedado validado. El precio sube generando un nuevo máximo y este mínimo queda validado. Por lo tanto, yo ya podría trazar mi tendencia en estos 3 puntos. Recuerden que después del tercer impulso no es ley, puede producirse un retroceso grande. Ahora combinamos nuestras herramientas. ¿Ven? Ya tenemos la característica del mercado. ¿Qué es lo que hacíamos? Vamos a eliminar esto. Trazábamos nuestra zona en el punto del máximo anterior cada vez más bajo y trazamos la resistencia en el punto del siguiente máximo cada vez más alto. Ahí vamos a usar la zona de soportes y resistencias. ¿Qué sucede en este caso? El precio rompe, pero llega hasta este punto, pero no baja hasta esta resistencia, como les dije. En este caso, el precio se ha acelerado bastante. Recuerden que no siempre el precio va a respetar la contracción hasta el nivel inferior. Esto se llama tipo de contracciones y lo vemos en la clase de tendencias avanzadas. Si bien no nos vamos a quedar sin operar. ¿Qué sucedía cuando veíamos la rotura de una resistencia? Básicamente era impulso de rotura y volvía a retestear la zona para generar un nuevo impulso. En este caso buscaremos la entrada en H1 o en H2 para determinar una buena entrada al mercado utilizando el análisis multitemporal. ¿Qué sucede? Nos bajamos a la temporalidad y efectivamente el precio nos da una entrada básicamente en esta zona para nosotros operar. El precio retestea, consolida, en este caso nos da una entrada, consolida, nos genera una nueva entrada para nosotros entrar en una compra. ¿En dónde? En nuestro último máximo. Nos volvemos a H4, donde tenemos nuestro análisis. ¿Y qué sucede? El precio rompe nuevamente nuestro máximo y ahora sí nos va a buscar la última resistencia para tomarla o no como un soporte. En este caso, el precio no la toma como soporte, sino bajamos la temporalidad H2 o H1, nunca nos dio una vela de entrada. Bien, ¿qué podría haber pasado en esta situación? Yo podría haber trazado un Fibonacci desde este punto a este punto. ¿Qué sucede? El precio retrocede hasta el nivel 61, rompe la línea de tendencia, no nos da vela de entrada, no da la vela de decisión o de rechazo que estamos buscando, entonces no operamos. Por ejemplo, en este podemos también combinarlo con Fibonacci, en este caso, desde este impulso a este impulso, y podemos visualizar que el precio no llega a una zona de Fibonacci. Literalmente, el precio se queda en el 38.20.
Así vamos aplicando todos los conceptos aprendidos, combinándolo entre estructura de mercado alcista, soportes y resistencia a cambio de papeles, entradas al mercado. También lo podemos combinar con lo que es la fractalidad de mercado. Dentro de este impulso, si nos vamos a H1, vamos a encontrar la misma situación. Miren lo que sucede. Tenemos nuestra tendencia alcista en H1, como teníamos en día, por ejemplo, es lo mismo, es fractal el mercado, se produce en lo mismo, en temporalidades altas, en temporalidades menores. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en esta zona. Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Tenemos una tendencia y estructura de mercado. ¿Qué sucede? Voy a combinarlo con mis soportes y resistencias. En este caso, ¿qué sucede? El precio sube, rebota, hace una corrección, el precio rompe nuestro último máximo, retrocede, ¿y hasta dónde retrocede? Hasta nuestra resistencia trazada en el último máximo y nos da una vela de entrada. Si trazamos el Fibonacci desde este punto a este punto, podemos visualizar cómo se cumple la teoría. El precio sube, generando un máximo cada vez más alto, este mínimo es validado, ¿y qué sucede? Llega hasta una zona de 61.8 para generar un nuevo impulso. Genera un nuevo máximo y ya no deberíamos operar. Recuerden que las tendencias están comprendidas por lo general entre impulsos, 3 impulsos y 2 retrocesos. El cuarto punto suele fallar. Miren lo que sucede ahora en este retroceso de la temporalidad de H4, de la fractalidad en H4. Se aplica exactamente lo mismo para este retroceso, ese retroceso de la tendencia mayor. En este caso sería hasta acá. ¿Qué sucede? Tenemos impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso. Y ya acá el mercado nos hace una falsa ruptura para luego generar un patrón de extremos, un esquema de extremos que es una falla. Esto lo vemos en tendencias avanzadas también, que sucede en las contracciones al final. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Pues en este caso no vamos a tener la confluencia entre nuestros soportes, ya que es una tendencia bastante contraída, así que no aplicaría para nuestra estrategia. En este caso no es aplicable para nuestra estrategia, ya lo habíamos hablado, que en fractalidad que no siempre se cumple nuestra estrategia al pie de la letra. ¿Bien? Acá tampoco se cumple nuestra estrategia bajista, no tenemos las condiciones que requiere nuestra estrategia y no la utilizamos. ¿Sí? Aprendan a no utilizar la estrategia. Y esto sería
la clase número 6, cómo aplicar la estrategia combinando toda nuestra checklist utilizando el análisis multitemporal y la fractalidad de mercado. Lo que sucede en las temporalidades altas sucede en las temporalidades bajas. En este caso, en las fractalidades bajas, en las fractalidades altas sucede exactamente lo mismo. O sea que nuestra estrategia que acabamos de aprender a lo largo de estos 6 días funciona a la perfección la mayor parte del tiempo. Espero que lo saquen provecho y generen mucho dinero. Les habla Federico, su profesor de análisis técnico en el Instituto de Jules Train. Hasta luego.